Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, espero que te guste el contenido que hago. La humillación épica, como mi esposa destruyó a mis padres en su propia fiesta de aniversario. Nunca pensé que una celebración de aniversario se convertiría en el escenario perfecto para la venganza más elegante que he presenciado en mi vida. Lo que comenzó como una noche de celebración terminó siendo la caída más espectacular de mis padres, orquestada magistralmente por mi esposa, Elena. Todo empezó hace 3 años cuando conocí a Elena en una conferencia de arquitectura. Ella era brillante, exitosa, y tenía esa clase de elegancia natural que hace que las habitaciones se queden en silencio cuando entra. Nos enamoramos perdidamente y nos casamos al año siguiente, a pesar de la evidente desaprobación de mis padres. Verán, mis padres siempre habían tenido una obsesión enfermiza con mi hermano mayor, Roberto. Él era el hijo perfecto, abogado, casado con una mujer de buena familia, 2 hijos impecables, y una casa en el barrio más exclusivo de la ciudad. Yo, por el contrario, era el hijo menor rebelde que se había atrevido a casarse con una mujer sin abolengo, como solía decir mi madre con desprecio. Elena provenía de una familia trabajadora. Su padre era mecánico y su madre enfermera. Habían sacrificado todo para que ella estudiara arquitectura, y ella había triunfado por mérito propio. Pero para mis padres, esto no importaba. Lo único que veían era que no tenía el pedigrí que ellos consideraban apropiado para la familia. Durante 2 años, Elena soportó comentarios pasivo-agresivos, comparaciones constantes con la esposa de Roberto, y exclusiones deliberadas de las conversaciones familiares. Yo defendía a mi esposa cuando podía, pero admito que no siempre fui lo suficientemente valiente. Elena nunca se quejó directamente, pero yo sabía que le dolía. La veía observar silenciosamente, tomando notas mentales de cada desplante, cada comentario hiriente. El aniversario número 35 de mis padres se acercaba, y decidieron celebrarlo por todo lo alto. Alquilaron el salón más exclusivo del club de campo, contrataron a los mejores proveedores de la ciudad, e invitaron a más de 100 personas de la alta sociedad local. Era su momento de brillar, de mostrar a todos lo perfecta que era su vida familiar. Una semana antes de la fiesta, Elena me dijo algo que debería haberme alertado: cariño, creo que es hora de que tus padres conozcan realmente quién soy. Lo dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, esa sonrisa que había aprendido a reconocer como peligrosa. La noche del aniversario llegó con una elegancia que solo el dinero puede comprar. El salón estaba decorado con flores exóticas, las mesas brillaban con cristalería fina, y una orquesta de cámara amenizaba el ambiente. Mis padres estaban en su elemento, recibiendo felicitaciones y presumiendo de su vida perfecta. Elena llegó esa noche radiante, llevando un vestido negro que había mandado hacer especialmente para la ocasión. Parecía una diosa, y pude ver cómo varios invitados la miraban con admiración. Pero yo conocía esa mirada en sus ojos, había llegado la hora de la guerra. Durante la cena, todo transcurrió con normalidad. Mis padres, como siempre, se dedicaron a alabar públicamente a Roberto y su esposa, mientras que a nosotros nos mencionaban de pasada. Elena sonreía cortésmente, participaba en las conversaciones cuando era apropiado, y mantenía esa compostura elegante que la caracterizaba. Pero entonces llegó el momento de los brindis. Mi padre se levantó, copa en mano, y comenzó su discurso. Habló sobre los 35 años de matrimonio, sobre la familia que habían construido, sobre el orgullo que sentían por sus hijos. Y entonces, como si no pudiera evitarlo, comenzó a comparar. Roberto siempre ha sido nuestro ejemplo de éxito, dijo, mirando directamente a mi hermano. Su esposa, María José, es exactamente lo que una madre espera para su hijo. Elegante, de buena familia, una madre ejemplar. Realmente, no podríamos haber pedido una nuera mejor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena mantuvo su sonrisa, pero yo pude ver cómo sus dedos se tensaron alrededor de la copa. Mi padre continuó, aparentemente ajeno al daño que estaba causando. Y bueno, dijo, riéndose nerviosamente, esperamos que algún día nuestro hijo menor encuentre a alguien que encaje tan bien en la familia como María José. Fue entonces cuando Elena se levantó lentamente. Toda la atención se centró en ella, y pude ver cómo mis padres se tensaron, probablemente esperando una escena o lágrimas. Pero Elena era mucho más inteligente que eso. Señor García, dijo Elena, dirigiéndose a mi padre con una voz suave pero que llevaba por todo el salón, creo que es momento de que conozcas realmente quién soy. Mi padre se quedó paralizado, copa en mano, sin saber qué responder. Elena continuó, y cada palabra que salía de su boca era como una daga envuelta en terciopelo. Tienes razón en que no soy de buena familia, según tus estándares. Mi padre es mecánico, mi madre enfermera. Pero hay algo que quizás no sabías. Elena hizo una pausa, permitiendo que la tensión se acumulara. Resulta que el mecánico, del que tanto te avergüenzas, es en realidad el dueño de la cadena de talleres más grande de la región. Y mi madre, la enfermera, es la directora médica del hospital más prestigioso de la ciudad. Pude ver cómo el color se desvanecía del rostro de mi padre. Pero Elena apenas estaba comenzando.
Y ya que hablamos de pedigrí, continuó, quizás te interese saber que mi abuelo materno era el juez González, sí, el mismo cuyo nombre está en el edificio del tribunal donde trabajas, Roberto. Y mi abuela paterna era una Mendoza, de la familia que fundó esta ciudad hace más de 200 años. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. María José, la esposa perfecta de Roberto, se veía cada vez más pequeña en su silla. Elena no había terminado. ¿Pero sabes qué es lo más gracioso de todo esto? Elena se dirigió ahora a mi madre, que parecía haber visto un fantasma. Durante estos 2 años, me he dedicado a observar y escuchar. He visto cómo trata a su personal doméstico, cómo habla de sus amigas, cuando no están presentes, cómo ha estado gastando dinero de la cuenta conjunta en apuestas online. Mi madre se puso de pie bruscamente, pero Elena alzó una mano elegantemente, como si dirigiera una sinfonía. Oh, sí. Creo que todos aquí estarían muy interesados en saber que la señora García, tan preocupada por las apariencias, ha perdido más de $50.000 en casinos online este año. Pero no se preocupen, encontré una manera de ayudar. Elena sacó su teléfono y lo conectó al sistema de sonido del salón. De repente, la voz de mi madre llenó el espacio, grabada en una conversación telefónica con alguien del casino, suplicando una extensión de crédito y hablando despectivamente sobre los invitados de su propia fiesta. Esta grabación, explicó Elena con calma, fue tomada hace 2 días. Completamente legal, por cierto, ya que estaba en un lugar público cuando hizo la llamada. Pero aún no había terminado. Elena se dirigió ahora a Roberto, que había estado notablemente silencioso durante todo el intercambio. Roberto, tú que eres abogado, seguramente sabes que el fraude fiscal es un delito grave. Me pregunto qué pensarían tus socios del bufete si supieran que has estado declarando ingresos falsos durante los últimos 3 años. Roberto se puso pálido como el papel. Eso es. ¿Cierto? Elena sonrió dulcemente. Sí, lo es. Verás, cuando eres arquitecta y tu esposo es contador, es fácil notar inconsistencias en los documentos que dejaste casualmente en el escritorio de tu padre durante la última reunión familiar. Elena se dirigió finalmente a toda la mesa, pero su voz era lo suficientemente alta como para que todos los invitados pudieran escuchar. Y por último, pero no menos importante, María José. Elena se volvió hacia la esposa de Roberto con una sonrisa que helaba la sangre. Debo decir que tienes muy buen gusto para los hoteles. Especialmente el Continental, habitación 412, los martes por la tarde. María José se levantó tan rápido que derribó su silla. Yo nunca. Oh, pero sí lo hiciste. Elena sacó su teléfono nuevamente. Tengo fotos, fechas, e incluso el registro del hotel. Curioso cómo usaste la tarjeta de crédito de Roberto para pagar esas reuniones con tu profesor de tenis. El salón había estallado en murmullos. Los invitados no podían creer lo que estaban presenciando. La familia perfecta se desmoronaba ante sus ojos, y Elena era la arquitecta de su destrucción. ¿Cómo? Mi padre finalmente encontró su voz. ¿Cómo sabías todo esto? Elena se irguió, y en ese momento parecía más alta que cualquier persona en la habitación. Porque durante 2 años, ustedes me trataron como si fuera invisible. Me subestimaron completamente. Pensaron que era solo una chica simple sin educación ni recursos. Pero lo que no entendieron es que soy una mujer altamente educada, con una red de contactos profesionales impresionante, y con los recursos necesarios para investigar a fondo a las personas que intentan humillarme. Elena caminó lentamente alrededor de la mesa, como un general inspeccionando a sus tropas derrotadas. ¿Sabían que tengo una licenciatura en arquitectura, una maestría en administración de empresas, y que hablo 5 idiomas? ¿Sabían que mi firma de arquitectura diseñó 3 de los edificios más importantes de esta ciudad? ¿Sabían que mi patrimonio personal es el doble del de toda su familia junta? La mandíbula de mi padre prácticamente tocaba el suelo. Elena continuó, implacable. Durante 2 años, me senté en silencio mientras ustedes me comparaban con María José. Pero nunca se molestaron en investigar realmente quién era yo. ¿Te está gustando? Suscríbete y compártelo con alguien que también lo necesite. Si lo hubieran hecho, habrían descubierto que soy la heredera de una fortuna considerable, que tengo conexiones en los niveles más altos de la sociedad, y que tengo los recursos para destruir sus pequeñas vidas perfectas con una sola llamada telefónica. Elena se detuvo frente a mi padre, mirándolo directamente a los ojos. ¿Pero saben qué es lo más patético de todo esto? Que yo realmente quería ser parte de esta familia. Vine aquí con las mejores intenciones, dispuesta a amarlos como a mis propios padres. Pero ustedes eligieron el camino de la humillación y el desprecio. Elena regresó a su lugar, pero permaneció de pie. Así que ahora, en su hermosa fiesta de aniversario, frente a todos sus amigos y conocidos, quiero que sepan exactamente quién soy. Soy Elena Mendoza García, y soy mucho más de lo que ustedes jamás podrían aspirar a ser. El silencio que siguió fue absoluto. Los invitados estaban absortos, algunos grabando con sus teléfonos, otros simplemente observando con asombro.
Mis padres parecían haber envejecido 10 años en 10 minutos. Pero Elena no había terminado su obra maestra. Y ahora dijo, sacando un sobre de su bolso, tengo un regalo de aniversario para ustedes. Elena deslizó el sobre hacia mi padre, quien lo abrió con manos temblorosas. Su rostro se puso verde cuando leyó el contenido. ¿Qué es?, preguntó mi madre con voz quebrada. Es una demanda por difamación, explicó Elena calmadamente. Cada comentario despectivo, cada comparación hiriente, cada intento de humillarme ha sido documentado. Mis abogados han estado preparando este caso durante meses. Roberto, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Esto es ridículo. No puedes demandarnos por opiniones familiares. Elena se rió, un sonido cristalino que contrastaba con la devastación que había causado. ¿Opiniones familiares? Roberto, soy abogada también. Tengo un doctorado en Derecho Internacional. Cada insulto, cada desprecio, cada comentario público fue cuidadosamente documentado. Y como ocurrieron en presencia de terceros, constituyen difamación pública. Elena hizo una pausa, permitiendo que la información se asimilara. Pero esa no es la mejor parte, continuó. Verán, durante estos 2 años, también he estado construyendo un caso por discriminación familiar. En el estado donde vivimos, existe una ley que protege a los miembros de la familia de tratamiento discriminatorio basado en origen socioeconómico. Es una ley poco conocida, pero muy efectiva. Elena sonrió, y por primera vez en la noche, su sonrisa era genuina. Así que, queridos suegros, no solo van a enfrentar una demanda por difamación, sino también una por discriminación familiar. Los daños podrían ascender a varios millones de dólares. Mi padre se desplomó en su silla, el sobre aún en sus manos temblorosas. Mi madre comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de humillación pura. ¿Por qué?, murmuró mi madre. ¿Por qué nos haces esto? Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que nunca había visto. Porque me subestimaron. Porque pensaron que podían pisotearme sin consecuencias. Porque nunca se molestaron en conocer realmente a la mujer que su hijo ama. Y porque, francamente, merecen cada segundo de esta humillación. Elena se enderezó y tomó mi mano. Pero quiero que sepan algo más, dijo, dirigiéndose a toda la familia. Todo esto podría haber sido evitado. Si simplemente hubieran tratado con respeto básico, si hubieran mostrado un mínimo de decencia humana, nada de esto habría sido necesario. Elena miró a cada uno de ellos por última vez. Pero eligieron el camino de la crueldad, y ahora deben enfrentar las consecuencias. Con eso, Elena se dirigió hacia la salida, llevándome de la mano. Pero antes de llegar a la puerta, se detuvo y se volvió una última vez. Ah, una cosa más, dijo, su voz llegando claramente a todos los rincones del salón. La investigación que realicé sobre ustedes será publicada mañana en el periódico local. Mi prima, la editora en jefe, estaba fascinada con la historia. ¡Feliz aniversario! Y con eso, salimos del salón, dejando atrás el caos total. Los invitados estaban en shock, mis padres destrozados, y la familia perfecta, completamente expuesta. Mientras caminábamos hacia el coche, Elena finalmente se relajó. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?, me dijo. Realmente habría sido feliz siendo parte de una familia amorosa. Pero ellos eligieron convertirme en su enemiga. ¿Todos esos datos que mencionaste son reales?, le pregunté, aún procesando lo que había presenciado. Elena se rió. Cada palabra. Verás, cuando tus padres me trataron como si fuera invisible, me di cuenta de que tenía una ventaja. Podía moverme libremente, observar, investigar. Nadie presta atención a alguien que consideran inferior. ¿Y las demandas? Completamente reales. Mis abogados han estado trabajando en esto durante meses. Cada insulto, cada desprecio, todo fue documentado meticulosamente. Mientras manejábamos a casa, Elena me explicó cómo había orquestado toda la venganza. Había usado sus conexiones profesionales para investigar a cada miembro de la familia, había documentado cada interacción hiriente, y había preparado un caso legal sólido. ¿Sabías que tu madre realmente tiene un problema de juego?, me preguntó. Los registros bancarios no mienten. Y tu hermano, bueno, digamos que sus declaraciones de impuestos son muy creativos. ¿Y María José? Esa fue fácil. Cuando tu familia me excluía de las conversaciones, yo me iba a caminar por el club. El personal del hotel me conoce bien porque diseñé su renovación el año pasado. Fue simple verificar los registros. Elena había jugado el juego largo y había ganado espectacularmente. ¿Qué va a pasar ahora?, le pregunté. Bueno, Elena sonrió, espero que tu familia haya aprendido una lección valiosa sobre subestimar a las personas. En cuanto a las demandas, veremos. Quizás si se disculpan sinceramente y cambian su actitud, podríamos llegar a un acuerdo. ¿Y si no lo hacen?
Entonces aprenderán que las acciones tienen consecuencias. Y que la mujer que despreciaron durante 2 años es mucho más poderosa de lo que jamás imaginaron. Esa noche, mientras reflexionaba sobre los eventos de la velada, me di cuenta de que había sido testigo de algo extraordinario. Elena no había recurrido a gritos, llantos o drama. Había usado inteligencia, paciencia y recursos para construir la venganza perfecta. ¿Sabes qué es lo que más me satisface de todo esto?, me dijo Elena mientras nos preparábamos para dormir. No es la humillación o la venganza. Es que finalmente pude mostrarles quién soy realmente. Durante 2 años, me vieron como querían verme. Pero esta noche, me vieron como realmente soy. ¿Y cómo eres realmente? Elena sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, vi paz en sus ojos. Soy una mujer que no se deja pisotear. Soy alguien que valora el respeto y la dignidad. Y soy alguien que, cuando es acorralada, puede ser absolutamente devastadora. Al día siguiente, el periódico local publicó un artículo detallado sobre la fiesta de aniversario que terminó en escándalo. La historia se volvió viral en redes sociales, y mis padres se convirtieron en el hazmerreír de la ciudad. Roberto perdió varios clientes importantes cuando sus prácticas fiscales cuestionables salieron a la luz. María José fue expulsada del club de tenis donde había estado teniendo su aventura. Y mis padres tuvieron que enfrentar no solo la humillación pública, sino también las consecuencias legales de sus acciones. Pero quizás la consecuencia más importante fue que finalmente entendieron que habían juzgado mal a Elena desde el principio. La mujer que habían despreciado era en realidad más exitosa, más educada y más poderosa que cualquiera de ellos. 3 meses después, recibimos una carta de disculpas formal de mis padres. No era perfecta, pero era un comienzo. Elena decidió retirar las demandas, pero con condiciones claras, respeto mutuo, trato igualitario y un reconocimiento público de sus errores. ¿Crees que realmente han cambiado?, le pregunté a Elena después de una cena familiar sorprendentemente civilizada. Probablemente no completamente, respondió, pero han aprendido que las acciones tienen consecuencias. Y eso es suficiente por ahora. Y así terminó la historia de cómo mi esposa orquestó la venganza más elegante que he presenciado jamás. No fue solo una lección sobre no subestimar a las personas, sino también sobre el poder de la paciencia, la inteligencia y la determinación. Elena me enseñó que la verdadera fuerza no viene de gritar o hacer escenas, sino de mantener la compostura mientras construyes meticulosamente tu respuesta. Me enseñó que la venganza mejor servida no es la que se sirve fría, sino la que se sirve con precisión quirúrgica. Pero más importante que todo, Elena me enseñó que cuando amas a alguien, debes defenderlo sin importar las consecuencias. Y que cuando alguien te falta el respeto repetidamente, tienes todo el derecho de mostrarles exactamente quién eres. Esa noche del aniversario, mis padres perdieron más que su dignidad. Perdieron la oportunidad de conocer a una mujer extraordinaria que habría enriquecido sus vidas inmensurablemente. Pero Elena ganó algo igualmente valioso, el respeto que siempre había merecido. Y yo aprendí que me había casado no solo con una mujer hermosa e inteligente, sino con una estratega maestra que podía manejar cualquier situación con gracia y determinación. La historia de esa noche se convirtió en leyenda en nuestra ciudad. La gente todavía habla de la mujer que destruyó a una familia entera con elegancia. Pero para mí, siempre será la historia de cómo mi esposa finalmente pudo mostrar al mundo quién era realmente. Y créanme, después de esa noche, nadie volvió a subestimar a Elena Mendoza García jamás. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo.